chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interiorizando Podcast, en donde abarcaremos temas referentes al diseño. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien para mí es uno de mis profesores favoritos, quien ha sido mi primer profesor de taller en la carrera de diseño de interiores. Es el arquitecto Pedro Romero. ¡Bravo! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Gracias. Bien, Gracias por la invitación. Bien, profe. Entonces, cuéntanos un poquito sobre usted, qué es lo que le inspiró a ser arquitecto. Ya, justo cuando venía hacia acá, estaba pensando, ¿no? Un poco cómo fue el inicio de esta carrera, porque a diferencia de otras carreras, ¿no? La arquitectura tiene pues un perfil especial, ¿no? O sea, tiene la típica, sabes dibujar, estudia arquitectura, ¿no? Sí. Y eso es como el paradigma o el patrón que tienes que romper, porque no es solamente dibujar, ¿no? Es creación, diseño y muchas cosas más que uno termina haciendo como multidisciplinario, ¿no? Para poder plantear un proyecto. Pero, a ver, viendo hacia atrás, yo te diría que algo que marcó fuerte fue el final del colegio, en donde tienes que decidir, ¿no? Ese quinto de media, en donde, a diferencia de estas épocas, los chicos en abril, mayo ya están casi dentro de la universidad y no hay que postular a la universidad. Antes tenías que entrar a una academia, postular, y no era tan rápido ni tan fácil, ¿no? Entonces, en ese momento en donde entraron al salón y dijeron, bueno, los que van a administración de empresas, y la mitad del salón para este lado, ¿no? Los que van a estudiar derecho, por acá, los que quieren ser economistas, ¿no? Los de medicina, y de pronto quedé como en unos 5, ¿no? Y de pronto alguien dijo, yo quiero ser arquitecto, ¿no? Un amigo que estaba ahí. Entonces fue como que interesante, ¿no? Porque aparte me gustó porque éramos solamente 2 o 3, ¿no? Y era como que en ese momento esa rebeldía de los 16, en donde ya, yo no quiero estar con todo el resto del salón, ¿no? Entonces ahí. Y nos dieron como unos prospectos de lo que era el ingreso, ¿no? Y de pronto en ese momento fue como que comienzas a reflexionar, ya, ¿por qué me junté con esta gente que eran como los distintos, diferentes? Y era un par de años antes, mis papás compraron un terreno, ¿no? Y se construyó lo que fue nuestra casa. Pero fue todo el proceso, o sea, el arquitecto iba, ¿no? Las reuniones, los planos, ¿no? Y en ese momento comencé a darme cuenta inconscientemente que, claro, eso yo lo había disfrutado mucho. Cada sábado nuestro vacilón como familia era ir a ver el avance de la obra y comenzar a escoger materiales, que obviamente en esa época era A o B, ¿no? No había tampoco tantas opciones. Pero lo que sí marcó la diferencia fue que tuvimos la suerte, porque en ese momento no se conocía tanto, de caer en las manos de un buen arquitecto, ¿no? En donde, por eso cuando mis amigos de la universidad iban a mi casa, porque yo paradójicamente o curiosamente quedaba a 2 cuadras de la universidad, ¿no? Yo abría la ventana de mi dormitorio y veía el salón, veía el taller. Ese era el lugar donde descansaban sus amigos. Claro. Entonces, mi casa era el depósito de maquetas, ¿no? Y era el centro de operaciones para todos los trabajos grupales, obviamente, ¿no? Entonces, todos mis amigos conocen a mis papás, a mis hermanos, porque era el sitio, ¿no? Entonces, pero cuando mis amigos de la universidad iban, la casa tenía doble altura, puente, el ingreso de luz, o sea, estaba bien diseñado. Había mucha inspiración. Tenía, claro, aparte estos llenos y vacíos y todo lo que uno siempre quiere hacer en todo proyecto, lo tenía en la casa, ¿no? Entonces entraban y lo primero que me preguntaban era, ¿tu papá es arquitecto? ¿No? Porque claro, ¿por qué? Porque mis papás hicieron lo que yo considero tiene que hacer un cliente, y es contratar a un arquitecto y prácticamente darle la información y entregarte al arquitecto, y no más bien decirle, ya, yo lo quiero así, sino era lo que uno considera ideal es que te dejen trabajar, que te dejen proponer, porque tú eres el especialista, ¿no? Entonces la casa, tú veías la casa que tenía cosas que normalmente el cliente común y corriente no te va a pedir. Nadie te va a decir, quiero una doble altura, normalmente, si no sabes de eso. Entonces, dejarte llevar por el arquitecto fue lo que hicieron mis papás, y claro, la gente entraba a la casa y lo primero que hacía era levantar la mirada y sentir todos estos espacios bien creados, con mucha luz y todo, ¿no? Entonces en ese momento dije, a ver, me gustó el proceso de diseño, me gustó el proceso de la obra, y estaba a 2 cuadras de mi casa.
Y aparte ser arquitecto sonaba como, ¿no? Era como bastante, sí, El arquitecto. ¿no? Claro, y la típica, ¿no? ¿Qué vas a estudiar arquitectura? Y es como, ¿no? Sí. Chévere, pero la típica, pero sabes matemática, ¿no? Y ahí sí era como que, bueno, no sé, pero sí sé dibujar, ¿no? Entonces, ahí balanceaba. Y la típica, ¿no? Cuando estudias arquitectura o eres arquitecto, cuando le dices a alguien que eres arquitecto, lo primero que te dice es, yo siempre quise ser arquitecto, pero, y se fueron a estudiar otra cosa, y más bien te ven como un ser distinto, especial, ¿no? Y eso también, la verdad que sí me gustaba, ¿no? Sí. Y eso, ¿no? Yo creo que por ahí va un poquito la cosa, ¿no? Y lo de docente, obviamente todos hemos sido alumnos en algún momento y siempre vemos al profesor y claro, siempre se ve como también chévere ser profesor y como que fácil entre comillas, ¿no? Es decir, o sea, viene, me dice que todo está mal y luego se va, o me dice que todo está bien, o sea, es como que te pagan por conversar con el alumno, ¿no? Y es como, yo también quiero eso. Pero luego cuando entras y comienzas a enseñar, te das cuenta que igual es chévere, igual conversas y te pagan por eso, pero no es tan fácil como parece, ¿no? Porque primero que hay que preparar la clase, hay que hacer toda la preliminar, pero en el momento que llega el alumno con la maqueta o el diseño y tienes que en pocos minutos, ¿no? Es como tu cerebro tiene que estar, ¿qué le digo, no? Y y eso que le dices tiene que ser algo de valor, o sea, porque si le dices que está mal o que le falta, ya está bien, eso es lo que falta, pero ¿cuál es el aporte, la posibilidad de mejora, ¿no? Ahí lo interesante de la crítica, no que te digan que todo está bien o que todo está mal, sino es el consejo, el tip, la salida, cómo desatas el nudo sin resolverle el problema, pero al mismo tiempo dándole las alternativas, ¿no? Entonces, la crítica constructiva y no destructiva. Claro, sin romper la maqueta. Claro, exacto. Y bueno, hablando de la docencia, profe, desde su experiencia como arquitecto y docente de diseño de interiores, ¿cuáles considera usted que son los factores imprescindibles para lograr una integración entre ambas disciplinas? Yo creo que primero el respeto del arquitecto hacia el arquitecto de interiores y viceversa, ¿no? Porque siempre se dice, ¿no? Que primero aparece la arquitectura y como un brazo aparece el interiorismo y a partir de ahí se separa y, ¿no? Entonces el arquitecto siempre tiene una mirada como media por encima del hombro del arquitecto de interiores cuando no debería ser así. Yo creo que primero el respeto y lo mejor es la coordinación, ¿no? Que es la coordinación que puede haber de repente entre un arquitecto y un ingeniero, por ejemplo, ¿no? O sea, yo diseño y antes que el cliente vea, paso por el ingeniero y digo, mira, se me ha ocurrido esto, ¿cómo lo ves? Y él tiene otra visión y esa retroalimentación me parece que sería bueno que exista también entre interiorista y arquitecto, ¿no? Yo soy el arquitecto, pero sería bueno que el cliente ya sepa quién va a ser su interiorista, ¿no? Para que exista algún contacto previo y comiencen a conversar sobre conceptos, sobre estilos. Por ejemplo, a mí me parece que el aporte mayor del arquitecto es el concepto. Y el mayor aporte del interiorista puede ser el estilo, ¿no? La tendencia, ¿no? Hacia dónde podemos ir con la parte estética. Es como que yo veo los huesos y los músculos, ustedes ven la piel y la ropa, ¿no? O el maquillaje, ¿no? Entonces, pero hay un momento en donde se van a conectar. Entonces, no puede ser yo ya lo hice y ahora tú encárgate. No, pues tiene que haber un puente que los una, ¿no? Importante. Interesante. ¿Y cuáles considera que son las principales diferencias en la formación académica en la parte profesional en arquitectura y diseño de interiores? Bueno, justo en la previa conversábamos, ¿no? El arquitecto empieza con un terreno vacío y el interiorista diseña sobre lo diseñado, ¿no? Y lo más interesante que yo siempre le digo a mis alumnos es el que pasó antes, que pasaras tú, hizo algo sin pensar que tú ibas a venir después. Entonces, yo resolví mi problema, me pagaron, construyeron la casa y bueno, lo que venga después es problema del que venga después. Entonces, tú tienes que lidiar, tú como interiorista tienes que lidiar con el encargo al cliente más todos esos pies forzados que tiene la vivienda o la oficina o la obra, en donde en vez de pelearte, quejarte de que por qué hicieron la ventana así o la escalera así o la columna, la famosa columna, ¿no? Que aparece siempre molestando, más bien verlo como decir una oportunidad de negocio. Tengo una columna y ya, ¿cómo hago para que participe de esta fiesta de diseño? No dejarlo ahí, ¿no? Lo que yo siempre digo a los alumnos, es como que invites a un amigo a tu casa, a tu fiesta, y no le presentes a nada, y no le invitas nada, no lo integras a la fiesta. Entonces, no, preséntale
para que participen, en vez de estar peleándote con la columna o con lo que sea, ¿no? Entonces, el arquitecto también construye sobre lo construido, diseña sobre lo construido, pero normalmente partimos de cero. El interiorista puede partir de cero de repente en algún módulo, ¿no? Que a veces también hacen arquitectura efímera, ¿no? Pero mayormente, y ustedes no me van a negar, partes sobre lo que ya se diseñó, ¿no? Y tu chip tiene que estar más con esa manera de encarar el problema arquitectónico. Problema entre comillas, porque finalmente deberíamos disfrutarlo, no deberíamos verlo como un problema, pero digamos que venimos a solucionar, ¿no? Esa necesidad que tiene el cliente. Pero siempre hay desafíos, ¿no? Porque, por ejemplo, el ideal, yo me imagino esto, ¿no? Como yo cliente contrato un estudio de arquitectura que tiene dentro de su estudio un especialista que es interiorista, netamente, pero ven toda la etapa del proyecto desde el inicio, ¿no? O sea, desde que usted, arquitecto, recibió el terreno totalmente vacío, pero yo también participo de esas reuniones iniciales para poder tener un resultado más óptimo, ¿no? Y que finalmente se ajuste a sus necesidades y a todo lo que va a conllevar el desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, creo que eso es como lo ideal, ¿no? Como trabajar de la mano con, o sea, ya sea el arquitecto, el paisajista, el ingeniero. O el de las luces también. Todos son Claro, súper importantes, porque de repente usted arquitecto tiene una visión, pero el comentario que hizo el electricista cambia algo que va a usted proponer en su diseño, ¿no? Entonces, todas esas opiniones creo que enriquecen. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, eso es como lo que nosotros deberíamos como apuntar, ¿no? Como... Mira, yo he tenido casos de proyectos en donde tienes el arquitecto y el cliente dice, dame tus planos, listo, sanitario toma, o eléctrico toma, ¿no? Y te llaman para alguna consulta y nada más, ¿no? Y también he tenido el caso de estar sentados en la misma mesa, diseñador gráfico, productor, sonidista, arquitecto, todo, diseñador de moda para ver el vestuario. En el caso a veces que está arquitectura comercial, tipo un módulo de una feria, por ejemplo, ¿no? Y el proceso y el resultado es totalmente distinto. O sea, igual llegas a la meta, pero el resultado final se nota la diferencia cuando hay una mesa de múltiples disciplinas. Porque si todos son arquitectos o todos son también, no, esa variedad hace que, ¿no? La típica, mira, yo como arquitecto te recomiendo que ojo con eso porque ya me pasó antes y el de diseño gráfico dice sí, pero este tipo de letra no conviene y el de sonido dice ya, bacán, pero déjame al menos un punto para el parlante, ¿no? Entonces comienzas a trabajar en equipo y los problemas se resuelven antes que aparezcan. Exactamente. ¿No? Y el resultado final se ve y bacán porque parece que una sola persona parece que hubiese hecho todo. Son varias, pero parece que uno solo hizo todo porque todo está súper bien conectado. Mientras que si yo, arquitecto, resolví lo mío, listo, me fui y viniste tú, hay algunos baches por ahí, ¿no? O aparecen, y si no la tienen muy clara, aparecen como en el proyecto que tienen varios proyectos dentro del mismo proyecto porque cada uno resolvió a su manera, ¿no? Y qué bueno también porque en esas reuniones puedes conocer lo que también es el trabajo de la otra persona, ¿no? Y también acelerar esos procesos. Y hablando sobre el tema de procesos y trabajo en equipo, ¿cómo hacemos para que tengamos un proceso más ameno entre un arquitecto y un diseñador de interiores? ¿Cómo podríamos lograr ese...? Yo creo que el punto de partida, como dije hace un rato, primero el respeto, ¿no? De considerar que lo tuyo es tan importante como lo mío y yo voy a aprender de lo tuyo y yo te puedo enseñar algunas cosas, ¿no? Primero eso, no sentirme más ni tampoco sentirme menos, ¿no? La otra es la parte del análisis. O sea, yo creo que, como le decía a los alumnos hace unos días, ¿no? Cuando recién empieza un proyecto, es más lo que tienes que pensar que lo que tienes que maquetear, ¿no? Gasta mucho tiempo pensando y poco tiempo maqueteando. Y más bien al final, gasta mucho tiempo maqueteando y poco tiempo pensando, ¿no? Porque si vas a estar faltando un día para la entrega diciendo, no, y si cambio de concepto, y si, ¿no? No me ha pasado. Pero se imaginan, ¿no? Que claro. Que ya no es el momento de pensar en esas cosas y que tienes que producir. Pero al comienzo tienes que gastar mucho tiempo pensando. Entonces, en ese proceso de mucho tiempo pensando, es donde el análisis, ¿no? En donde los dos tienen que estar sincronizados y muy claros, ¿no? Entonces,
yo sé que tú vas a empezar primero porque eres el arquitecto y yo entro después, pero yo conozco todas tus ideas, sé cómo nació el concepto y las necesidades y la función, ¿no? Porque si voy a entrar después, es como llegar a la fiesta cuando ya todo está como muy armado, ya no es lo mismo que empezar desde el comienzo. Y no conocer el por qué el arquitecto puso. Claro, eso también, ¿no? Porque ustedes van a entrar cuando ya existan varios elementos que ya no se van a poder mover, ¿no? Entonces, entender el porqué y saber que hay cosas, ¿no? Lo que yo siempre digo, ¿no? En todo flujo de trabajo tú tienes cosas que siempre vas a hacer, cosas que nunca debes hacer y cosas que ya dependen del cocinero, ¿no? Ya depende, cada uno tiene su, ¿no? Más o menos sal, no importa, ¿no? Entonces yo sé que hay cosas que no vas a poder cambiar del arquitecto, otras cosas que nunca tengo que ponerlas porque voy a chocar con la idea matriz y que otras que podemos negociar, podemos conversar y podemos ver, ¿no? Entonces yo creo que no hay que ser tampoco tan estructurado ni tampoco tan flexible porque tienes que defender también lo tuyo, ¿no? Importante. ¿Y de qué manera se crean estas primeras ideas? ¿Cómo se toman esas decisiones colaborativas sobre el estilo y el enfoque del diseño? Ya, yo creo que primero el arquitecto debería, o ambos, o el arquitecto plantear lo que yo llamo la toma de partido, ¿no? Estos primeros trazos, ¿no? Es decir, la casa será de un piso, de dos, jardín adelante, jardín atrás, esos músculos del proyecto, yo creo que el arquitecto lo puede hacer, pero siempre avisando al interiorista, ¿no? Y luego el interiorista, como yo siempre digo, es como el cirujano plástico, ¿no? Es como que vas a tener que cambiar la nariz, pero esa nariz pertenece a una cara. Entonces no es que cualquier nariz pueda estar en cualquier cara. Entonces tienes que saber cuál es la que corresponde a ese rostro que ya el arquitecto planteó, ¿no? Entonces yo creo que la mejor intervención de un interiorista es la que no se nota. Es la mejor, ¿no? Siempre la mejor ampliación es la que no se nota. Cuando se nota demasiado es porque de repente no tuvo la sutileza de acoplarse bien, ¿no? Siempre tiene que ser como algo que siempre existió, ¿no? Y que se destaque, ¿no? el proyecto por todo, ¿no? O sea, no solamente el color o el cuadro, ¿no? Sino que todo el proyecto tiene que... Claro, porque yo me imagino, supongamos, ¿no? De que en el caso de su casa, que el arquitecto lo hizo la doble altura, y que de repente que un interiorista y me tape esa doble altura, claro, porque no supo la intención del arquitecto en cuanto a la entrada y que llame la atención, y venga el interiorista y diga, no, mejor ponemos un techo aquí para poder colgar cosas, y de repente pum, rompió eso. Y es como que el arquitecto vaya y vea su obra y sería como... ¿Qué pasó aquí? O sea, claro, pero de repente vino el interiorista y dijo, voy a aprovechar esa luz que entraba por la doble altura para poner un elemento que al mediodía entra el rayo de luz y justo en esta esquina, ahí, y pongo una escultura. Me marca la hora, ¿no? Claro, ¿no? Sería como el ideal, ¿no? Entonces, supo aprovechar esa materia prima que dejó el arquitecto, ¿no? Es como que el arquitecto te deja un insumo. Claro, es el complemento. Claro. Y ese complemento muchas veces tiene que ir de mucho de la mano de la comunicación, como bien dices, totalmente, porque, claro, a mí me ha pasado, por ejemplo, en el que participé en el 2023 apoyando a Diego Rivera. Y Diego, para esto, claro, él se vende como arquitecto, como interiorista, pero él es ingeniero, ¿no? Pero parte de lo que él hace en el nivel de diseño, claro, es parte de todo un equipo, ¿no? Entonces era como que ya estaba el arquitecto principal y decía, ya, ¿cómo vamos con la estructura? ¿No? Estaba el ingeniero civil, ya, ¿cómo vamos con toda la parte dimensional del fierro que va a entrar? Porque íbamos a hacer una estructura desde cero, ¿no? Y cuando ya estábamos en campo, yo por ejemplo como interiorista era ver que todo se vaya apilando tal cual, como ya lo habían informatizado, claro, porque había varios implementos que iban a entrar de proveedores que nos usaban préstamo, entonces teníamos que cuidar todo eso también, ¿no? Pero por ejemplo cuando empezaron a hacer la obra, el tema dimensional no había sido bien calculado porque el melamine que iban a utilizar para revestir empezó a ser demasiado peso. Claro, ¿no? Y ahí cómo solucionabas con todo el mundo que ya estaba corriendo, viniendo, haciendo todo el asunto. Entonces era el momento de ejecutar y no de pensar. Exacto, ¿no? Entonces eso pasa mucho y obviamente cuando tú ya vas en el camino empiezas a solucionar tal cual, ¿no? Empiezas a ir solucionando paso 1, paso 2, paso 3 e inclusive hasta el último cuando ya no es un factor netamente interno sino externo, que por ejemplo empezó a llover. Entonces empezó a mojar, entonces era como, oye, ¿ahora cómo solucionamos esto? Hay que tapar acá, o sea, cosas que ni siquiera te había pensado en ese momento, ¿no? Lo que pasa es que
sobre todo en este negocio de lo efímero, ¿no? Digamos que las obras quedan, no se terminan, ¿no? Sí. Es como que entregas, o sea, la fecha de entrega es ese día y ese día, porque terminar como uno quisiera, nunca llegas a ese ideal, ¿no? Porque aparte encuentras un montón de factores, como dices tú, sí, que influyen y no estaban en tu cronograma, como una lluvia o una falta de luz o algún... O inclusive porque pararon la obra, ¿no? Por ejemplo, hubo paralización por un tema de permiso, bueno, más que nada de los vecinos, porque viven en Surco, y la pararon como 4 días. Entonces, esos 4 días igual repercuten porque ya estaban a 2 semanas de entrega, ¿no? Tal cual. Entonces, muchas cosas se influyeron, pero la comunicación fue la que nos ayudó totalmente. Y no solamente la comunicación que podamos tener en una reunión, sino es esa comunicación invisible de decir, a ver, si me dejaron limones, hago limonada, pues no voy a querer hacer naranjada, ¿no? Que también es un tema, ahí está, o sea, la luz, la doble altura, ¿no? ¿Cómo la vas a tapar? O sea, es como ponerte termo con medias blancas, ¿no? O sea, equivócate en otra, pues, pero en eso no, pues, porque está, ¿no? Entonces, hay combinaciones que son casi obvias que hay que hacerlas y que ni siquiera el arquitecto tiene que dejar por escrito, por favor no me tapen la doble altura. Exacto, sentido común. Básicamente, ¿no? Porque Claro. ya ¿No? creo que por... Y yo creo que cualquier... Pero del diseñador, porque no cualquiera lo ve. Y yo creo que cualquier diseñador capacitado, bien con las cosas, los conceptos bien claros, claro, no es normal encontrar una doble altura en una vivienda, entonces eso al toque tú valoras, ¿no? Sí, claro. Y más bien rescatas, ¿no? Hay de todo, ¿no? Porque creo que de lo que más sufrimos los arquitectos es que tú diseñas, entregas los planos, se construye y regresas a los 2 años y de repente la casa pues tiene otro color o le pusieron un techito, ¿no? Y las obras son como los hijos, que crecen, se van y ya tienen vida propia, ¿no? Y el ideal sería que el cliente respetara, o en todo caso si quiere ampliar o hacer algo, consulte y contrate a otro arquitecto o te llame a ti mismo para ese detalle, para que continúes con esa conversación implícita, ¿no? Y a veces hay obras que son emblemáticas, que uno pasa por la calle y tú dices, ¿cómo no? O sea, ¿cómo pudieron hacerle eso a esa casa que es como súper emblemática, ¿no? Pero los clientes finalmente son los dueños y ellos definen, ¿no? Por eso cuando mis alumnos, y sorry que siempre voy hacia el alumno, lo que pasa es que el hecho de ser docente es como, aparte, bueno, nuestra relación va por ahí, ¿no? Y yo creo que justamente la semillita la tenemos que ir metiendo desde ahí, ¿no? A veces me dicen, ya profe, ya tengo el proyecto, lo voy a pintar de color rojo porque el concepto es, digamos, pasión, ¿no? Y digo, no, está bien, no hay problema, pero no solamente es el color, es el espacio, ¿no? Porque si hay algo que te va a cambiar el cliente, lo más fácil que te cambien es el color del espacio que estamos diseñando, ¿no? Es más difícil que te saquen el techo, las paredes, ¿no? Entonces, pero el color sí. Entonces, si solamente dejamos nuestro concepto en el color, vienen alguien te pinta otro color y prácticamente mató tu proyecto, ¿no? Entonces no deberíamos solamente, ¿no? Y es difícil, ¿no? Porque el color es parte de la arquitectura, sí, pero no es la arquitectura solamente, ¿no? Igual pasan con los cuadros o con los muebles, ¿no? Entonces ya puse el cuadro, ahí está el concepto. Y si se llevan el cuadro, ¿qué hacemos? Se queda así, ¿cierto? No, hoy no tiene mi concepto. Entonces, eso es importante, que el alumno y el diseñador entienda que lo más importante es el espacio. Y de ahí vamos, ¿no? Vamos como de adentro hacia afuera, ¿no? Interiorismo. Por eso siempre cuando hacemos las maquetas ahora, las hacemos siempre subterráneas o hacemos cosas así que no tiene fachada, ¿no? Para que te enfoques en el espacio y no en cómo se ve por fuera, ¿no? Importante. Pero la comunicación, yo diría, ¿no? Para que regresando un poco ahí. Bueno, ya habíamos tocado al comienzo sobre cuáles serán las funciones tanto del arquitecto como del interiorista, pero ahorita profundizando un poquito más, ¿qué se podría creer que es la función primordial que tiene un diseñador de interiores en la primera fase del proyecto? Y ahí te diría que en el estilo me parece que va, ¿no? La tendencia, ¿no? Los arquitectos somos como más, a ver, esto es como una autocrítica a los arquitectos, ¿no? Cuando estábamos en la facultad, siempre decíamos, el arquitecto llega a su madurez a los 50 años, y yo ya cumplí 50 y digamos que
Mito, ¿verdad? Mito, ¿no? Sí, Ok, mito, es mito. El primer factor, ¿no? Me han engañado todos. Sí, depende, ¿no? O sea, depende de la carrera de cada uno, pero digamos que ya, puede que no. Entonces, el arquitecto siempre piensa como que ya, yo soy arquitecto, tú me contratas, entonces yo hago lo que quiero y soy como todopoderoso, ¿no? Y ya aprendí con los años que no, nosotros lo que hacemos nos debemos al cliente, al usuario, ¿no? Yo tengo que hacer lo que más le conviene al usuario, lo que más le conviene al cliente. Entonces, porque hay otros, no, es que yo soy minimalista y el baño lo hago minimalista y la casa minimalista y la casita del perro minimalista y el nacimiento minimalista porque soy minimalista. Pero si te toca un cliente que no le gusta el minimalista, no es minimalista, bueno, que se busque otro arquitecto, ¿no? Entonces, como que nos crían para volvernos ese tipo de arquitectos, ¿no? Y en verdad, ya en la cancha, en el día a día, te das cuenta, y eso lo aprendí trabajando con una agencia de publicidad, ¿no? Y las agencias de publicidad manejan, hoy día hablan de gaseosa, mañana hablan de banco y pasado mañana hablan de ropa, ¿no? Y son los mismos creativos, las mismas personas que hacen. Y de pronto la ropa es, no sé, pues juvenil azul, el banco es verde y concepto, no sé, de confianza, y el otro es amarillo y juerga, ¿no? Y son camaleónicos, pues no cambian así, y no se hacen ningún problema, y ellos no tienen un trauma existencial de Se que... muestran al cliente. Claro, y parecería como, no, ¿cómo vas a hacer eso? No, digo, pero finalmente no se trata de, no es tu diseño, o sea, no es tu casa, no es tu diseño, es para el cliente. Obviamente va a tener tu mano, tu estilo, porque se nota, ¿no? Pero tú tienes que hacerlo mejor para tu cliente o tu usuario, ¿no? Que no necesariamente es lo mismo. Entonces, y a veces me dicen, profe, entonces, ¿cómo? O sea, estoy trabajando por plata, estoy haciendo simplemente lo que me piden. No, entonces, ¿en qué momento me siento contento? Te sientes contento porque ves a tu cliente contento, ¿no? Entonces, ¿dónde está el vacilón? En ver a tu cliente, a tu usuario, descubrir qué es lo que necesita y dárselo. Y en ese momento estás siendo un buen arquitecto o un buen interiorista, ¿no? Y eso de que yo soy minimalista o yo soy, ¿no? Ya, como que lo vas dejando poco a poco. Y ese sueño de convertirte pues, en el mejor arquitecto del país y todo, ya hace rato ya me desperté hace rato. Aparte que te limita también. Y te limita. Como, o sea, decir, sí, puede ser todo minimalista o todo contemporáneo, todo tal, ¿no? ¿Por qué no rescatar un poquito de... Sí, yo creo que cada estilo tiene lo suyo y aparte también, como yo siempre digo, ser minimalista y ser peruano ya es una contradicción en sí mismo. Ese es otro factor ahorita. Sí, o sea, es que tú no puedes, pues, Totalmente. tú no puedes ser peruano y ser minimalista, pues. Porque el peruano, por naturaleza, es guachafo, pues. Esos son los feos, ¿no? Corte. O sea, a ver, digamos que tenemos una El cuota... arquitecto dice que los peruanos son Sí, Digamos que barroco. claro, es que, a ver, como yo siempre digo, ¿no? En primer lugar, los estilos y las tendencias no se generan ni siquiera en Sudamérica, se generan en Europa o en Estados Unidos. Y de ahí vienen hacia esta parte del mundo. Exactamente. Eso, ¿no? Entonces, todas estas tendencias, modernismo, postmodernismo, vintage, ¿no? Todos estos estilos que hay, pop, lo que sea, no los inventamos nosotros. Lo que sí me parece chévere es cómo lo adaptamos a nuestro medio, ¿no? Que ahí creo que radica el gran plus que tiene la arquitectura o el interiorismo en Latinoamérica, es cómo tropicalizamos o cómo aterrizamos esos estilos y los convertimos en la versión peruana, ¿no? Entonces, eso me parece chévere, ¿no? Porque el peruano de por sí no es minimalista, pues, ¿no? O sea, tú no puedes, como digo yo, no es broma a los chicos, tú no puedes ser minimalista y decir, sí, profe, yo solamente escucho electrónica, te tomas 5 chelas y ya estás bailando el arbolito, ¿no? Entonces, porque es verdad, pues, ¿no? O decir, facto, ¿no? Tú no puedes decir soy minimalista y comer arroz con pollo con papa a la huancaína en el mismo plato, pues, ¿no? Es contradictorio. Es contradictorio. Entonces, pero los peruanos somos contradictorios. Porque nuestro país es un país lleno de contradicciones. Entonces, en vez de verlo como un defecto, para mí es una virtud. Entonces yo hago el minimalismo vintage o el minimalismo, ¿no? Y comienzan estos subgéneros así, estas Le fusiones. agregas tu valor agregado. Y ahí viene tu valor agregado y ahí es donde tú
ya, esta es arquitectura peruana, ¿no? Bacán. Entonces, el vacilón está en ver el momento, ya, este cliente necesita el vintage retro, o el retro minimalista, o el barroco minimalista, por decirlo, y pum, aparece. Y más bien estás como generando algo que es original, particular, que no lo va a ser único, ¿no? Por eso son tan populares estos tipos de YouTube, Paco, estos artistas medios no tan académicos, ¿no? De la calle, porque justamente rescatan con ciertos conceptos académicos y ciertas cosas, ¿no? Que también pasan en la comida, ¿no? O sea, estos restaurantes monstruos, ¿no? Estos restaurantes, no vamos a decir nombres, pero súper académicos o súper gourmets, pero parece que están diseñados para turistas, no para peruanos, porque el peruano va y la típica es, ay, ¿qué tal? Y claro, por roche, ha pagado una cuenta así y te da roche decir que estuvo feo, que no te gustó, ¿no? Y dice, no, estuvo bueno, porque también, claro, pero tú en verdad quieres, ¿no? Porque lo único... Claro, porque finalmente la comida es rica, sí, pero siempre la sensación es que es muy poquito, ¿no? Porque parte del ADN de la comida peruana es la contundencia. Entonces, le quitas esa contundencia y le estás quitando una pata a la mesa fundamental. Claro, estamos totalmente generalizando, pero como hablando ya específicamente del gusto por nuestros compatriotas, digámoslo así, nos estamos enfocando más por ese lado, ¿no? Acabo de responder una gran interrogante que yo tenía personalmente, y es que, o sea, claro, en nuestro rubro nos adentramos mucho a qué es lo que necesitan nuestros clientes, ¿no? En cuanto al tema de la funcionalidad y más. Y siempre tenía como esta pregunta en sí, ¿cómo hacen en realidad los arquitectos, ¿no? Porque en algún momento nosotros también, digamos, somos hasta los psicólogos de nuestros clientes en sí, ¿no? Pero ahora que, digamos, usted ha explayado mucho más allá de que no solamente podríamos estar pensando en una caja cuadrada o simplemente, digamos, salir un poquito de nuestra zona de confort, es mucho mejor, tanto para nuestro beneficio, poder obtener como que más experiencia de ello, y a la par también que el cliente también es feliz, ¿no? Y contento con todo eso en sí. Claro, en todo caso, el cliente puede tener una idea de lo que quiere y nosotros como que la aterrizamos al espacio, a la función y a la material, a las posibilidades del presupuesto también, ¿no? Porque el arquitecto, el interiorista tiene que lidiar, creo que los arquitectos lidiamos con un poco más de trabas, ¿no? Porque nosotros tenemos este tema municipal, legal, en donde hay un certificado de parámetros, pero también está el reglamento nacional y también está el pedido del cliente y también está el terreno que tiene cierto margen de movimiento, el ingeniero, el sanitario, o sea, hay como más factores, el presupuesto también es otro, ¿no? Ustedes de repente están con el pedido del cliente, el presupuesto y lo que te ofrece el lugar, ¿no? Y reglamentariamente también algunos centros comerciales tienen algunos parámetros también que hay que cumplir, ¿no? Entonces tenemos que ser malabaristas para poder satisfacer a todos, ¿no? Y todo tiene que estar bien equilibrado y ahí sí, a diferencia de cuando uno estudia, no hay ni 15 ni 16, claro. O lo haces bien y tienes 20, o está mal y tienes 0, ¿no? Entonces, exactamente, entonces tenemos que ser muy precisos con eso y muy profesionales, ¿no? Entonces, lo que dices, Ivana, ¿no? Chévere el entender que hay que satisfacer al cliente, pero en base al insumo que ellos te dan como información, ¿no? Y aterrizarlo al espacio, ¿no? Porque pueden querer hacer muchas cosas, pero el área, la antropometría y todo eso hay que tomarlo en cuenta. Para eso estamos nosotros, ¿no? Justamente. Claro. Y algo que justamente acaba de mencionar, ¿no? Es esta frase que siempre he escuchado del profesor, ¿no? Equivóquete ahora porque en la vida real, claro. Pues, sí, no hay nada. Un ingeniero una vez, un amigo me dijo, ¿no? Cuando uno sale de la universidad, en vez de hacer tu emprendimiento, siempre es mejor meterte en una oficina primero. Porque es mejor aprenderme el pellejo ajeno que en tu propio pellejo, ¿no? Entonces, claro, tú en una oficina entras y vas viendo, ¿no? Ya, metieron la pata, no sé, se equivocaron en el presupuesto, bueno, tu jefe pierde la plata, ¿no? Igual tú no, pero ya sé lo que no tengo que hacer, o ya sé lo que sí tengo que hacer. Porque si te mandas de frente, ¿no? Otro factor, si te mandas de frente, igual lo vas a aprender, pero va a ser a costa de tu... Sí, le va a doler más. De tu estrés y tu plata y tu presupuesto, ¿no? Entonces siempre es mejor
al final la cosa es aprenderlo, ¿no? Pero siempre es mejor, como dicen, en el pellejo ajeno, ¿no? O sea, yo veo cómo te equivocas, ¿no? Por eso también es importante que los chicos, cuando hay crítica, la crítica sea abierta y escuchar la crítica de tus compañeros, porque yo prefiero saber qué cosas no hay que hacer, no con mi maqueta, sino con tu maqueta, ¿no? Ya anda y entonces pasa Ivana y ¡pum! Revolcada, ¿no? No. Entonces, ya, no tengo que hacer nada de lo que hizo Ivana. Pero se lo dijeron a ella, no a mí, ¿no? Entonces aprendí, pero a costa de tu dolor, ¿no? Entonces, claro, y si te va bien, y si te dicen sí, yo digo, ok, por ahí es el camino. Entonces, a quien tengo que alcanzar y superar es a Ivana, ¿no? Entonces, hay que escuchar la crítica del compañero, o en todo caso también ver cómo anda la competencia, ¿no? Porque el cliente no te contrata o te pide un presupuesto, pero no te dice que está pidiendo un par más por ahí, y hay que competir siempre, ¿no? Entonces, yo sé que pedagógicamente hablando no es bueno, otro factor, ¿no? No es bueno comparar a los alumnos, ¿no? Decir, ¿por qué no Nicole? ¿Por qué no hacen lo que es Ivana? Mira, quién dibuja, quién maqueta. Eso está mal, dicen que está mal, y en verdad está mal. Pero digamos que, si el profesor ya te lo dijo, en vez de decir, profe, ¿por qué me dice eso? No, en todo caso es, ya, eso debería ser como un combustible, ¿no? Como decir, pícate y decir, ya, espérate nomás, la próxima clase, Ivana, ya, ten cuidado cuando cruces la pista, ¿no? ¿No? Y, claro, y eso te sirve como motivación. Yo sé que no está bien y no se debería decir, ¿cómo comparar a los hijos? No debería compararlo. Pero digo, en caso el profesor haga la comparación, en vez de irte hacia atrás, anda hacia adelante, ¿no? Y úsalo, ¿no? Claro, es como por decir que también así como, bueno, hablando de alumnos, ¿no? Tenemos personalidades e identidades diferentes, ¿no? Entonces también el profesor es como que también, creo que eso lo hablamos con Cabero, ¿no? De que cómo hace el profesor para que no imponga su estilo en la maqueta del alumno y sea más parcial y simplemente se enfoque a lo que estaba pidiendo en ese momento como tema de la rubra de lo que tenían que poner, ¿no? Claro, lo que pasa es que los profesores tenemos una línea muy delgada que a veces la cruzamos y a veces no, que es, a veces nos provoca resolverle, ¿no? Ves y como que, y quieres decirle que la maqueta no me gustó, sino un por qué está... Claro, siempre tiene que haber un porqué, porque finalmente lo que a mí me gusta o no me guste no está en discusión. Claro. Es más, me puede no gustar y tener una muy buena calificación también, ¿no? Entonces, y un problema que cometemos los alumnos, porque yo también he sido alumno, es que el profesor me dijo, ¿no? Entonces, finalmente digo, ya, mejor, ya, ¿qué cosa quiere? Ya, mejor hago lo que quiere, ya, para no tener problemas, ¿no? Entonces, siguiente crítica, profe, como usted me dijo, entonces ya puse, ¿no? Entonces digo, no, pues yo no te dije que lo hagas, yo te dije, o sea, te estoy dando opciones como para abrirte un poco el espectro de posibilidades. Porque si tú haces lo que yo digo, finalmente... El proyecto, claro. Primero que no estudio, segundo que la nota vamos a tener que ir a medias, ¿no? Entonces, claro, porque yo también soy parte del proyecto, entonces, y si nos ponemos 20, 10 para ti, 10 para mí, y con 10 no pasa, ¿no? Y a mí no me importa porque yo llevé, o sea, si yo jalo, no hay problema. Es como que usted le da el punto de partida, pero no significa que ese sea el resultado, ¿no? Claro. Es como yo les digo, ¿no? Es como que, hablando en términos futbolísticos, es como tener un centro al área, pero ya tú defines, ¿no? O como si esto fuera un gran dormitorio, una habitación llena de pólvora y fuegos artificiales y yo lanzo el fósforo, ¿no? Así, pum, y prendo la primera mecha, pero ya depende de ti que explotes, ¿no? Porque si te lo resuelvo, no te estoy ayudando, no te estoy enseñando. Es como que a tu hijo, ¿no? Le enseñes a amarrarse los zapatos o le amarres los zapatos. Es mejor enseñarle y que lo haga más o menos hasta que lo haga bien y algún momento ya, ¿no? A que tenga 18 años y le sigas amarrando los zapatos para que vaya a visitar a su enamorada. Mucho de la mano de la experiencia, ¿no? Porque usted ya pasó algo parecido y sabe cómo aconsejar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo veo a veces como por pasos, ¿no? O steps, ¿no? Que es como, ok, empezaste con tu concepto y ya sé cómo debe terminar tu proyecto. Entonces vamos a ver si dentro de ese camino tú te estás dirigiendo bien. Obviamente con una ayuda, una guía, ya vamos
amoldando. Claro, si yo veo que te estás saliendo del camino, Exacto. te voy avisando, ¿no? Exacto. Sí, sí. O sea, porque si le damos la respuesta al final es como que okay, entonces ya te pasaste todo el camino y no tuviste esas trabas de aprendizaje que son importantes. Claro, lo que pasa es que en el mundo de la docencia hay como la docencia de las carreras tradicionales y la docencia de las carreras creativas, que digamos que son como dos mundos que es difícil que uno entienda el mundo del otro, ¿no? Y lamentablemente estamos bajo el paraguas de esta docencia más estructurada, ¿no? Yo creo que todos como siempre digo, ¿no? Todos hemos sido o somos víctimas del sistema educativo que lamentablemente siempre premia al que sigue la norma, al que sigue la indicación. Y más bien reprime al que rompe un poco la indicación. No, pinta dentro de la línea. Y tú dices, ¿y si pinto afuera? No, adentro. Ya adentro, ya. Listo. Pero la nota es porque pintaste adentro o porque pintaste bien, ¿no? O sea, porque pudiste pintar muy bien, pero afuera de la línea, ¿no? Y otro pintó mal, lo pintó dentro de la línea. Entonces, ¿no? Entonces el creativo va más por ¿qué pasaría si pinto fuera de la línea? ¿No? Como siempre explorando. Por eso a veces hay métodos de enseñanza donde dicen al alumno le tienes que decir la fecha de entrega, qué cosa tiene que entregar, y tienes que poner una foto del ejemplo del ejercicio. Pero ponerte la foto es como un spoiler, ¿no? Es como contarte la película antes que vayas al cine y automáticamente el alumno va a preferir que le enseñen la foto por una cuestión de autoseguridad, ¿no? Porque el alumno siempre está pensando en la nota, ¿no? Pero lo interesante está en que lo hagas sin saber cómo es el final, o vayas explorando y vayas encontrándote con tu propio final. Porque si te enseño la foto, automáticamente la foto también te va a generar un parámetro, un ejemplo claro, y es como, entonces tengo que ir por este camino. Porque eso está bien. Sí, exacto. Y te va más bien a bajar el techo, ¿no? Te va a limitar. Sí, claro. Y muchos alumnos también, ¿no? Ven la foto y, justo, eso es lo que yo quería hacer. De repente eso no es lo que funciona para tu proyecto, ¿no? Claro. O sea, es un ejemplo, pero eso solo es un ejemplo, no es lo que tiene que ser, ¿no? Claro, aparte soluciones, ahí tú traes a 100 arquitectos y son 100 soluciones distintas. Total, ¿no? Pero como estudiante, sí, o sea, yo admito que he tenido ese pensamiento, no, pero el profe me dijo que haga esto, ¿no? Porque es como la solución más fácil para decir, justificar por qué hice Claro, esto. porque si te pone mala nota, tú dices, profe, usted me dijo. Exacto, ¿no? Claro. Es un pensamiento muy común en el estudiante, no hay que negarlo. Yo mismo lo he hecho. Lo que pasa es que nosotros trabajamos bajo, entre comillas, el miedo a la nota. Y la nota debería ser una consecuencia de tu diseño, ¿no? Yo veo que muchos alumnos a veces, profe, la maqueta ya la mandé a cortar al láser. ¿Y por qué no criticas? No, es que ya la mandé a cortar al láser. ¿Pero qué cosa mandó a cortar al láser? Yo nunca lo vi. Claro. No, es que si no lo manda a cortar al láser hoy día, son 2 días de láser. Entonces yo digo, pero ¿tú cortas al láser? ¿Has venido a cortar al láser o a diseñar? ¿No? No, en mi etapa de... No existía el corte No, de verdad, yo a mano. Claro. Sí, Solamente algunos van al lazo, ¿no? Sí, ahora las críticas las quieren hacer en láser, ¿no? O sea, yo digo, Todos lo hacen al lazo. sí, yo digo, normal, o sea, anda como quieras, pero critica, pero no dejes de criticar por cortar al láser, pues, ¿no? Claro. Entonces, porque acá, o sea, la limpieza tiene un valor, pero mayor valor tiene el diseño. Claro, porque si es una crítica de avance, ¿qué vas a estar haciendo el láser acá? Lo que pasa es que ellos están viendo lo entregable. Por eso a mí no me gustan estas normas pedagógicas me dicen, no, es que tienes que darle todo. Pero es que en arquitectura no funciona así, pues porque lo más importante es el diseño. Entonces estás pensando en cuántos planos, cuántas maquetas, pero no tienes diseño todavía, ¿no? Entonces yo creo que primero tienes que diseñar y una vez que tienes resuelto el diseño ya armas tus láminas, haces todo tu parte de ejecución. Claro, como si fuese anteproyecto, proyecto. Pues. Claro. Y eso pasa mucho con el tema de encarar un proyecto, ¿no? O sea, a veces tienes que hacer 3 espacios y dices, sí, ya diseñé el primero, pero todavía me falta el segundo y el tercero. No, me diseña todo, pues. Claro. Entonces, al final ya se los planos. Entonces estás construyendo como por etapas, perdón, diseñando por etapas, y cuando juntas todo termina como Frankenstein. Sí, y es muy interesante cómo uno como docente puede ver las diferentes personalidades que tienen los alumnos, ¿no? Y a esto vamos la pregunta siguiente es, ¿cómo uno como interiorista o diseño interior puede completar una obra arquitectónica?
sin romper con la personalidad que dejó el arquitecto? Bueno, primero, las indicaciones no escritas, ¿no? Que es, entras al espacio. Por eso es importante visitar el espacio o tener la mayor cantidad de información posible, ¿no? En el caso del estudiante, por ejemplo, no es que visitas el espacio necesariamente, porque a veces son como proyectos ficticios, ¿no? Que no están en ningún lado. Pero lo que sí tienes que tener claro es la típica, ¿no? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿no? ¿Hasta dónde puedo, ¿no? Entonces, si me están pidiendo A, B, C y D, tengo que cumplir, ¿no? Entonces, a veces tú le dices, ya, pero mira, profe, ¿se puede hacer eso? Profe, y si puede, profe, y puedo. Entonces tú dices, no, pero no me tienes que preguntar si puedes o no puedes. Tú primero haz una lista de todos los requisitos y a partir de ahí ya depende de ti si quieres más arriba, más abajo, más a la derecha, ¿no? Entonces, primero que nada, como dices, Nicole, ver tu olfatear, o sea, tú vas y sientes el espacio o ves el ejercicio y tú dices, ya, esto de acá no vale la pena ni romperlo, ni taparlo, y más bien cómo aprovecho eso a favor del proyecto. El ideal siempre del alumno es rompo todo y empiezo de cero, es como más fácil, pero no siempre vas a poder, bueno, casi nunca, ¿no? Ustedes en el caso de interiorismo difícilmente van a hacer una demolición total para hacer un nuevo proyecto. Una que otra pared puede ser. Una que otra, ¿no? Entonces, pero igual, como yo siempre les digo es, ya, rompes la pared, sí, ya, yo siempre digo, ya, ¿para qué? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué gané yo? Pues si vas a romper la pared para moverla 10 centímetros más, mejor déjala donde está, ¿no? Imagino. Claro, porque finalmente si tú lo ves como negocio, tú me estás cobrando, porque a la hora que lo construyes me vas a cobrar por romper para luego construirlo un poquito más allá. Entonces rompe, o sea, contrata a alguien para que rompa, luego contrata a alguien para que lo vuelva a hacer. Entonces mejor la dejamos como está, ¿no? Entonces, para no dañar lo que ya existe, tú tienes que analizar cuál es el beneficio de todo, o sea, qué gano con todo lo que voy a proponer. Y si suma, va. Si no suma, lo dejamos como está. ¿No? Sí. Tableros Hispanos emerge con la firme convicción de contribuir al desarrollo económico de nuestro entorno y llevar su esencia al mundo. Mediante una visión sostenible de los bosques gallegos y su importancia para nuestro entorno, hemos trascendido fronteras. Llegando a más de 25 países alrededor del globo, cumplimos con rigurosas normativas ISO para garantizarla, reflejando así el compromiso con nuestra tierra y con quienes confían en nosotros. Porque somos Galicia, somos madera gallega. Eso. Creo que también queremos saber en qué se diferencia la forma en que se maneja la escala en la arquitectura versus el diseño interior, ¿no? De repente podemos partir por... Yo pienso que inicia por el lado de la educación, ¿no? Porque un arquitecto entiende la escala a nivel macro en su formación, a diferencia de un interiorista, que puede ser un plano de 90 metros cuadrados inicialmente, ¿no? Pero ya después como que va evolucionando. O sea, ¿te refieres a las escalas de dibujo? Escala en general, desde el dibujo hasta la intervención. Claro. O sea, Tanto en diseño como en ejecución. lo que pasa es que el arquitecto maneja las escalas como a nivel urbano, ¿no? Macro, el 1 en 200, 1 en 100, digamos que son escalas normales, ¿no? Y más bien el 1 en 10, el 1 en 20 son escalas no tan comunes, ¿no? Para ustedes es diferente, ¿no? Yo creo que lo más pequeño podría ser 1 en 50, ¿no? Y de ahí 25, 10, ¿no? Nosotros estamos, creo que el punto de encuentro puede ser 1 en 50 más o menos, ¿no? Donde nos encontramos. Sí. Y de ahí ustedes más hacia el detalle y nosotros más hacia la idea general, ¿no? Yo creo que para el arquitecto es más fácil entender el cambio de escala que para el interiorista, ¿no? El interiorista, al menos el estudiante, yo siento que cuando hablan de escala es cómo me conviene trasladar, ¿no? Profe, que hacer en 1 en 50 mejor, para que sea más chiquita y sea más fácil de llevar y traer. Cuando en verdad el 1 en 25 es donde te permite sentir mejor el espacio, ¿no? Para ustedes sí es importante sentir el espacio. Nosotros, yo creo que igual, pero estamos como más acostumbrados a poder entender algo en 100 y saber hasta qué información me da esa escala del 50 y el 25, sin necesidad de, o sea, como que el salto de las escalas me parece que en la arquitectura estamos más acostumbrados a manejar esos saltos de escala, ¿no? Y en cuanto a lo no gráfico, ¿no? Yo creo que siempre deberíamos manejar, siempre les digo, ¿no, chicos? Una libreta
entre una 5 a 4 para los primeros bocetos, ¿no? Los primeros garabatos, y después saltar a las tablets o a los softwares, ¿no? Y ya comenzar a ver el detalle, ¿no? Pero siempre tenemos que tener como una visión total, ¿no? Por eso la zonificación inicial me parece súper importante, ¿no? Poder tener una visión, ver el bosque completo primero, ¿no? Y ya después me voy metiendo a la cocina, al dormitorio, ¿no? Pero primero, ¿no? Si voy a ver un departamento, primero todo el departamento. Porque empezar, ¿no? A veces empiezas por la sala, el comedor, y al final o te falta espacio o te sobra espacio. Y no debería ni de sobrar ni de faltar. Claro. Que es lo que yo siempre digo, es como cuando vienen tus amigos a comer pizza, ¿no? Primero las partes, porque si cada uno comienza a arranchar el pedazo, va a haber unos que van a comer mucho más que otros y otros se quedan sin comer y otros, ¿no? Entonces, si la partes en 8, ya vemos si tú comes 2, comes 3, 16. Claro, 16. Preguntaba esto porque, bueno, yo al menos como ejercicio de diseño, como que observo la arquitectura desde la calle, donde esté, y me pongo a pensar cuál fue el primer como pensamiento que tuvo la persona que diseñó este edificio, ¿no? Como a nivel estructural, a nivel de forma, pero es una visión más grande que yo simplemente basarme en un cuadrado de un departamento, supongamos, ¿no? Para un interiorista. Entonces, si tú eres arquitecto y pudiste especializarte en interiorismo, excelente, ¿no? Porque fusionas ambas habilidades, ¿no? Porque son habilidades ya de diseño que uno desarrolla, ¿no? Entonces, creo que ese es el verdadero desafío, ¿no? Como nosotros poder pensar en un todo, ¿no? Y no solamente no sé, en la distribución del departamento, ¿no? Sino ¿Cómo lo integro? Lo que se decía al principio, ¿no? ¿Cómo hago que el espacio se sienta como que ya es algo existente, ¿no? No algo que yo he venido y he dejado como algo que quiero yo demostrar, ¿no? O algo que venga de este nivel de superioridad que no debería, ¿no? Del diseñador. Que erróneamente a veces tenemos, ¿no? Pasa. ¿Cómo podría adaptarse o transformarse el diseño interior según el lenguaje arquitectónico del espacio? Bueno, el lenguaje arquitectónico, yo creo que ahí el interiorista es ahí el principal actor. El principal actor, ¿no? Y deberíamos estar un poco a disposición del interiorista, ¿no? Que él plantee, ¿no? ese lenguaje, porque creo que es algo que domina de principio a fin, ¿no? Sí, ¿no? Sobre todo ahora que las tendencias y hay tanta oferta de accesorios, materiales, ¿no? Sí, ha crecido bastante y con alternativas baratas, caras, ¿no? Y ahora la importación es súper rápida. Súper rápida, ¿no? Yo creo que ahí el actor principal es el interiorista. Sí, porque ahora el contexto ya no es tanto centrado en la ciudad, sino a nivel mundial. Lo que pasa es que también el concepto de vivienda o de espacio ha cambiado, ¿no? La gente compra departamentos más pequeños y prácticamente es como un monoespacio, ¿no? Como un solo espacio, entonces ahí prácticamente tu vida es todo, ¿no? Entonces ves televisión, es sala, cocina. Entonces, claro, antiguamente no, los espacios eran como más independientes, ahora no, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que había depas antes que, bueno, hasta ahora creo que se respeta un poco, mantenías la cocina siempre en un espacio independiente, que inclusive tenía su acceso desde la escalera, ¿no? O desde un área de servicio. Y hasta ahora hay departamentos que se dan así, pero ahora cambia mucho porque la tipología actual de casi todos los departamentos es tú ingresas y claro ves tu cocina pero integrada a la sala y el comedor, ¿no? Que es la primera mirada, y casi los cuartos siempre van o atrás o al lado, que le dicen creo que el estilo mariposa, ¿no? Donde ves todo diferenciado, pero casi siempre el área principal, el área social es lo primero que ves, pero ahora el cambio, como dices, que ahora todo es un solo espacio, ¿no? Y ahora aquí ingreso y puedo ver hasta mi cuarto, ¿no? Entonces ya quitas ese factor de privacidad, quitas ese factor también un poco de creo yo, comodidad hasta cierto punto, porque es como, claro, uno tal vez no ha experimentado vivir ahí hasta que estás ahí y realmente ves cómo va a afectar esa situación, ¿no? Pero las propuestas muchas veces son de la mano más de temas de inversión. ¿Cuándo más voy a generar rentabilidad por hacer espacios más pequeños en un edificio donde puedo sacar hasta 300 departamentos? Eso es lo que iba a comentar, o sea, de que ya no es un tema tanto, se pierde la comodidad del usuario
más por un tema de dinero, ¿no? En ese piso, que deberían entrarme solamente 3 departamentos, yo voy a hacer que entren 5 como sea. Y ahí eso también, como ha variado, a nosotros también es un reto de poder conocer esas nuevas arquitecturas y tener que adaptarnos a cómo podemos hacer para explotar este espacio tan pequeñito y que el usuario esté cómodo y tenga lo que necesite en vida. Claro. Lo que pasa es que lo que han cambiado no solamente son los conceptos de diseño, sino también los hábitos. O sea, como que uno jala al otro, ¿no? Okay. Porque, ¿qué pasa? El metro cuadrado es tan caro y sube, y los sueldos no necesariamente suben al mismo ritmo, ¿no? Entonces, ¿la gente qué hace? La gente compra menos metros cuadrados, no porque quiera vivir más apretado, sino porque es lo que le alcanza, ¿no? Entonces, y para el que construye, es más rápido vender 4 departamentos, no sé, de 40 metros que uno solo de 200, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces, finalmente es una mezcla de varias variables, ¿no? Que hacen que estemos como estemos, ¿no? Entonces, el metro cuadrado es muy caro y no me alcanza. Entonces, porque si me das 300 metros, me compro los 300, porque ¿quién no quiere estar cómodo? Pero es mayor inversión, mayor mantenimiento, todo, ¿no? Entonces, tengo menos. Por otro lado, el constructor que quiere hacer más pequeño para que la venta sea más rápida, ¿no? Y por último, nuestras costumbres también han cambiado, porque antes la cocina era como la zona de servidumbre, ¿no? Entonces, más bien, no, cierro porque ahí no quiero que se vea. Claro, aparte a mí no me importa porque finalmente el día que invito gente ya en la sala comedor y me siento cómodo y viene la servidumbre y me sirve. Ahora no, ahora yo invito a mis amigos y todos cocinamos, todos lavamos, todos, ¿no? O sea, la cocina termina siendo parte de la dinámica de la invitación. Entonces no hay problema que esté todo abierto porque todos compartimos todo. Y eso también obliga a que tu cocina tenga que estar presentable también, ¿no? Porque hay pasos que la cocina, los baños, era como que pasos que nadie tenía que ver. La sala sí, pero tu dormitorio, cocina, baño, como no era algo importante. Ahora sí se integra el diseño. En parte la cocina también se ha vuelto como un lugar social, claro. ¿no? Justamente vamos como... a cocinar, vengan y cocinamos, ¿no? Entonces, o preparamos los piqueos, no sé qué, pero normal, pasen, ¿no? Que creo que los primeros en romper eso fue las casas de playa, ¿no? Las casas de playa rompen ese esquema y la cocina termina siendo parte hasta como el corazón de la casa, ¿no? Entonces, esa unión, ¿no? De cocina, sala y terraza termina siendo como el punto caliente de la casa, ¿no? Tanto así que ahora los dormitorios los ponen en el primer piso y mirando para atrás porque ya lo importante es la zona social, ¿no? Sí. Entonces, en Lima también, ¿no? Ahora abrimos la cocina y bacán, ¿no? Porque es también una nueva posibilidad de diseño, ¿no? Todo este tema de campanas, de melamines, de porcelanatos, piedras, porque la cocina tiene que verse bien para el momento, ¿no? Lucirse bien. Y hasta el tema de las luces, ¿no? Tengo una luz operativa de trabajo y una luz también nocturna de decoración más adulta, ¿no? Que de repente no prendo todo, pero prendo ciertas luces, entonces es parte de la reunión que es más de adultos nocturnos, ¿no? Ahora ese complemento de retroiluminación indispensable ahora en cada cocina. Claro, olvídate. Y no solamente por una cuestión operativa, sino es una cuestión porque imagínate, reunión con tus amigos, todo, y la luz blanca así o neutra, súper prendida, y es como que te aterriza, pero si de repente pones una iluminación puntual directa, no tan fría, y de repente cuando tengas que cocinar prendes las otras luces que son operativas, entonces funciona perfecto, es como medio camaleónico, ¿no? Claro, creas ambiente, recetas materiales. Claro, entonces tienes una arquitectura que se adecua también a las nuevas costumbres y que van acompañadas de una nueva necesidad también, ¿no? Que es la parte económica, ¿no? Porque cada vez es más caro el metro cuadrado, ¿no? Bien, chicos, ¿qué más? Entonces, para ya ir haciendo la conclusión, ¿qué le gustaría compartir como conclusión o consejo para los futuros estudiantes, bueno, futuros egresados, ¿no? Estudiantes inclusive, o emprendedores también que tengan su estudio, de sea arquitectura o diseño interior? Claro, como creo que lo mencioné al comienzo, es como consejo, ¿no? Antes de empezar como emprendedor, de repente entrar a una oficina para aprender el manejo de la oficina. Porque si yo quiero tener mi propia oficina, mejor me meto primero a una oficina
entiendo cómo funciona, cómo hablar con un cliente, cómo preparar un presupuesto, ¿no? Algunas cosas que a veces no se aprenden totalmente, ya sea en la escuela, universidad, instituto, ¿no? Claro. Esa parte que no tiene nada que ver con el diseño, pero que todo diseñador tiene que en algún momento manejar, llámese contabilidad, negociación, presupuestos o armar equipos de trabajo, lo que sea, ¿no? Aprender un poco cómo funciona y ya después, no, eso me parece que es un buen consejo. La otra es no depender tanto de estos softwares, o sea, yo veo que yo soy de la escuela, pues, antigua, en donde no había internet, no había celular, no había computadora y finalmente todo se hacía a mano, ¿no? Pero igual yo creo que el proyecto sigue estando acá, ¿no? O sea, la idea sigue estando acá y si la haces a mano o con la computadora, mientras esté bien hecha, lo que va a ganar y va a prevalecer es la idea. Y muchos chicos ahora piensan, parece que la idea está metida dentro de la laptop y están ahí como mirando a ver en qué momento sale el diseño. Y eso es una herramienta. No digo que no lo use, yo también la uso, ¿no? Pero es como ya, a veces hay como una obsesión que parece que fue un concurso de quién hace el mejor render y no quién hace el mejor diseño. Exacto. ¿No? Y a veces el que no domina la herramienta hasta se siente un poco... No, yo he tenido alumnos que a veces me han dicho, profe, ¿sabes qué? Me voy a retirar el curso. ¿Pero por qué? No, es que en mi grupo yo no sé usar AutoCAD y todos usan AutoCAD y me han dicho que si yo no sé usar AutoCAD, entonces ¿para qué estoy en el grupo? Entonces mejor me retiro, voy a aprender el curso de AutoCAD y ya vuelvo después. Y digo, pero la cosa es que diseñes, ¿no? No que dibujes. Y en todo caso, si tu fuerte no es el dibujo, puedes hacer otra cosa, ¿no? Pero pareciera que como que la carrera empieza cuando aprendes el software y todo lo anterior es como una especie de engañamuchachos, ¿no? Esto es así como, me tienen acá, estoy esperando a ver en qué momento hacemos SketchUp y me hacen hacer espanacio, me hacen hacer cosas que... No, entonces, es una herramienta, pero no lo es todo, ¿no? Entonces, el dibujo a mano para la parte el día cero, el inicio, el punto de inicio, yo creo que todavía hay que conservarlo, ¿no? Aparte en una reunión, se imagina un cafecito con un cliente, un cambio, cualquier cosa, en ese momento resuelves, ¿no? Una servilleta, voy a renderizar. Y sale el que vos tienes sobre telar gigante. Claro, y dice 3 horas de render así, ¿no? Y el cliente está así como que, ¿en qué momento? ¿No? Entonces, aparte del cliente, si bien quiere render, igual asume que el diseñador, el arquitecto que está contratando, dice, sabrá dibujar, ¿no? Al menos algo, ¿no? Y si de pronto aparece y está así como que... Haciendo palitos, ¿no? Claro, es como, qué roche, no sabe dibujar, arquitecto. Es como que el cocinero que no sabe picar cebolla y el doctor que no sabe tomar la presión, ¿no? Entonces, es básico, ¿no? En obra también, ¿no? Un cambio, cualquier cosa ahí en la pared, ahí al toque con tu... ¿no? Es un proceso constructivo, porque algo que me resonó bastante y que fue en un curso que usted me enseñó, aparte de taller, que creo que fue para empezar a hacer como texturas, Claro. no me acuerdo ahorita el nombre del curso, pero algo perspectiva, que bueno, sí. Algo que me resonó bastante fue una actividad que usted hizo como un examen en realidad, ¿no? Sacamos una hoja así en blanco y nos puso en la situación en que de repente estábamos con el cliente. No teníamos una laptop, no teníamos un iPad. Así, fue prácticamente el escenario que nos describió. Entonces, ustedes solamente van a tener un cuaderno y un lápiz. Ahora, empiecen a hacer alguna perspectiva de una cocina, de cómo se la imaginan para en ese momento presentarle al cliente. Porque, no sé, de repente sus tiempos son muy limitados y justo en su primera reunión ya, digamos, lo elaboraron en ese sentido y quieren ver un avance, ¿no? Entonces, ya, tienen como, no sé, 3 minutos y empezamos a hacer. Y eso me quedó bastante, ¿no? Que en algún momento de mi vida profesional también lo practico, ¿no? Y es genial como tener estos pequeños escenarios estratégicos que en algún momento como que resonaron en mi vida estudiantil, pero ahora también me sirven en mi vida. Se aplica, no es que todos los días, pero se aplica en algún momento. Exactamente. Sí, es bueno, y aparte las ideas a veces estás, ¿no? En otra cosa y se te ocurre y ya toca apuntar para no olvidarte, ¿no? También, sí, importante. Bien, muchas gracias, profe. La verdad que, bueno, muy aparte de la conversación, creo que Ivana, que es quien más lo conoce a detalle, nosotros creo que por ahí nos hemos cruzado con usted
ha sido, para mí, al menos en lo personal, muy valioso lo que ha compartido ella y creo que cambia mucho la perspectiva Sí, totalmente. de docente, porque yo no le conté, yo también hago docencia, no sé si te había comentado, incluso con él también hago docencia en corriente. Sí, sí me comentó. Entonces sí, esa mirada también por la parte de docencia creo que es bastante valor, bastante valor. Sí, la verdad que son como las dos caras de la moneda, ¿no? Porque todos hemos sido alumnos, pero no necesariamente todos logran llegar o no lograr, porque finalmente no es que sea una meta, ¿no? Pero no todos tienen la oportunidad de ser profesores. Y eso también te hace entender, ¿no? Porque todos siendo profesores renegamos un poco de los alumnos, pero cuando hemos sido alumnos, en algún momento también hemos hecho eso mismo. Es como ser papá e hijo, ¿no? Es como, ¿no? Todo cíclico. Es como cíclico. Y lo que yo siempre digo, ¿no? Es que todo lo que hacemos es por el bien del alumno, ¿no? O sea, siempre es en pro de, no, cambia eso, corrígelo, pero es para que te vaya bien. O sea, nunca es en negativo, nunca es, ya te voy a decir eso y que te vaya mal y te voy a desaprobar. No va por ahí, ¿no? Es para mejorar. Pero obviamente, cuando uno es alumno, uno lo ve como, ¿no? ¿no? Es como... Pesado. Sí. Hay que pasar los años para entender. Y hay que pasar los años para entender, y a veces es como doloroso, ¿no? A veces desaprobar a un alumno es como, entre comillas, como que no lograste, ¿no? Porque digamos que los alumnos siempre tienes tres bloques, ¿no? El salón lo divides en tres grupos. Los muy talentosos, que prácticamente no tienes que decirles mucho, es casi, ¿no? Una charla, ¿no? Luego tienes el grupo mayor, que es el que está al centro, ¿no? Que es ahí donde a veces bien, a veces mal, más o menos están ahí. Y tienes al final un grupo que a veces no participa o no se siente motivado, no es lo suyo, o le cuesta mucho, ¿no? Siempre se divide y siempre los dos extremos son como los grupos más chiquitos y al medio tienes el grueso. Entonces, yo creo que el buen profesor no necesariamente es el de este grupo, sino es el que hace que los que están atrás levanten, ¿no? O sea, el reto está en que los que son, digamos, de un nivel no tan alto pasen al nivel medio y del medio al alto, ¿no? Y convertir a ese grupo del centro, el grueso, y pasen al siguiente escalón, ¿no? Entonces, porque claro, si te tocan todos super cracks, digamos que es más fácil, pero por otro lado, tu chamba no está tan evidente, ¿no? Lo ideal es que de atrás lo hagas que logre avanzar, ¿no? Que es el gran reto, ¿no? Y es donde uno siempre está, ¿no? Cada ciclo que empezamos es como una nueva aventura, y es lo que motiva, ¿no? Porque también, y el tiempo me ha enseñado que son más, no las derrotas, pero es como, ¿cómo lo digo? Que suene... Sí, lo que pasa es que, claro, que suena inspirador, ¿no? Digamos que es un poco ingrato, porque el ideal sería como que termines el ciclo y que los alumnos vengan y te digan, profe, gracias, todo lo que me enseñó, todo lo que aprendí. No, profe, nos vemos, chao, ¿no? Listo. Y tú te quedas como, ¿no? Pero está bien, o sea, finalmente tú me enseñas para que luego todos vengan y te digan, profesor, usted es el mejor. Me costó mucho tiempo entender eso, ¿no? Porque a veces uno inconscientemente, ¿no? Quieres como que todo, sí, pero matricúlate con Pedro, es el mejor, ¿no? Pero no siempre así, algunos dirán que no, pues, ¿no? Y hay que saber que lo haces porque quieres, y si ayudas es porque quieres ayudar. No porque, oye, por si acaso yo te ayudé, no es, yo te ayudo, normal, no hay problema. Y el tiempo dirá, pues, si el alumno luego te lo reconoce o se siente agradecido. Claro. Eso ya, ¿no? Que es un poco como el ser padre, ¿no? O sea, tú no crías hijos para luego decir, oye, por si acaso yo te pagué el colegio, no, o sea, tú lo haces porque quieres. Y lo lógico o lo normal sería que el hijo luego te devuelva eso con cuidados, cariño, todo, pero tampoco es una obligación, ¿no? Entonces, el ser docente es muy parecido a eso. Entonces, a veces pasa que uno espera, ¿no? Y no sucede y hay como una decepción, pero eso es cuando tienes expectativa. Entonces, finalmente, yo creo que uno debería hacer las cosas, ¿no? Porque consideras que es lo mejor, y finalmente el tiempo dirá si eso es recíproco, ¿no? Entonces, Es como cuando trabajamos con clientes y hay unos que te dicen muchas
relación. Claro. Hay unos que me han abrazado. Y otros que... Bien buena, no, y se siente súper bien. Y otros que, me pasas tú para transferirme. Y me Y listo, claro, y es como que... sí. No quiero dinero, quiero comer. Claro, igualito, ¿no? Sí. Entonces, y a veces uno con los clientes genera relación así como hasta de amistad, ¿no? Con el tiempo, no siempre, pero a veces uno termina, no solamente es un cliente, sino se convierte a veces en un amigo o alguien Ya que cercano. las personalidades. Depende, ¿no? Es que los alumnos también tienen cada uno personalidad distinta, ¿no? No lo mismo, ¿no? De repente yo te veo a ti, Nicole, y digo, ya, ¿sabes qué, Nicole? Cambia acá, y tú, ya listo, pues no se preocupe, yo lo cambio, ¿no? Y hay otro que me necesita, vamos, tú puedes, ¿no? Angie, dale, ¿no? No te Sí, ¿no? Y de repente, ahí van a quien le enseñé 3 cursos, le digo, te voy a jalar, no sé qué, y tú ya sabes que no te voy a jalar, pero es un mensaje como diciendo, ya, sí, profe, ya, ahora sí me pongo serio, ¿no? Claro. De repente esa misma información a Nicole y de repente va y lo tomas a mal ¿no? Entonces Nos estamos llorando, ¿no? claro, hay que saber el perfil de alumno que tienes y qué corresponde decirle a cada uno, ¿no? Para que reaccione en positivo. Yo no he sido su alumno, profesor, pero por la conversación que hemos tenido ahora puedo decir con seguridad que hubiese sido un profesor memorable, ¿no? Porque inspira con las cosas que nos dice y creo que eso es lo importante para el estudiante, ¿no? Porque tiene que resonar en ti para que sientas que, como Ivana, ¿no? Como que tiene ese recuerdo de hace, no sé, 5 años. Más, 6. Imagínense, Sí, ¿no? sí, Es como que ha sí. trascendido. Entonces, realmente usted Sí. genera un impacto en sus estudiantes, ¿no? Más allá de solamente ir a un salón y educar, que a veces el estudiante lo ve así, ¿no? Pero que no genera un vínculo, ¿no? O sea, ya sea como... que vaya más allá, ¿no? Pero es un impacto, ¿no? Y que trasciende en el tiempo. Claro, lo que pasa es que te ves casi todos los días, ¿no? Es una relación, aparte estas carreras son como muy intuitivas, Sí. a veces lo único que necesita el alumno es que tú le digas, vamos, dale, y eso es suficiente, ¿no? Entonces, no todo es, sí, mira, son 2 cortes y 3 plantas y, ¿no? O sea, a veces, Lo ven entregar. claro, o Pero sea, también depende, vale porque cuando somos estudiantes no estamos en nuestra madurez total, entonces es como que somos todavía niños que estamos estudiando y no vemos realmente la parte del trabajo del docente, ¿no? Es como que estamos a lo loco porque tenemos más cursos. claro, y aparte algo que a mí me parece alucinante, que yo tranquilamente puedo ser su papá, ¿no? Por una cuestión cronológica. Pero yo no me siento así, o sea, el tiempo, y yo cada vez me doy cuenta de eso porque yo voy envejeciendo y los alumnos tienen la misma edad, o sea, todos tienen entre 17 y 20, y yo empecé con 40 y ahora tengo 51 y los alumnos siguen teniendo 16, 17, 18, ¿no? Por decirlo. Y yo sigo creciendo y cada vez se nota más El cambio el generacional. cambio generacional. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me llama mucho la atención porque hay chicos que de repente me dicen, profe, lo que pasa es que no hice la maqueta porque se quedó en mi casa. Y digo, pero ¿y dónde está? No, que está en mi casa. ¿Y por qué no otra vez? No, que está en mi casa. ¿Y dónde vienes? No, es que la casa de mi mamá, la casa de mi papá. Y yo, no. Claro, entonces yo regreso hace 30 años y si bien sí, pues había amigos que de repente sus papás estaban separados, pero eran 1, 2, pero acá es como una cosa más homogénea. Y yo pensaba que me estaban tomando el pelo, o sea, decía, pero si la has dejado en tu casa, ¿por qué no traes la maqueta? O sea, ¿de dónde vienes? No, es que yo vivo con mi abuela, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que de repente para mi generación es medio raro, de repente para ustedes es como, bueno, sí, pues, ¿no? O sea, yo viví un fin de semana acá, el otro fin de semana acá. A mí nunca me pasó, entonces hay que entender también ese contexto, ¿no? O a veces, por ejemplo, me escriben, ¿no? Día del Padre, profe, feliz Día del Padre, porque... Y a veces yo me quedo así como, qué fuerte, porque tienen como una imagen paternal de repente porque no tienen papá o X motivos y ven en ti ese referente, ¿no? Y a veces he tenido alumnos que me dicen, profe, tengo que conversar un rato con usted, a ver, cuéntame. Y es que no sé si tengo que seguir estudiando esto, no sé si sirvo para la arquitectura. Y a veces uno se queda así como, ¿qué le digo, no? Porque finalmente yo no soy psicólogo, pero en ese momento, bueno, como buen arquitecto que no somos como multifacéticos, ¿no? Y de repente eso que tú le dices puede marcar la diferencia entre que abandone o continúe, ¿no? Y no tiene nada que ver con el espacio, no tiene nada que ver con el la escala. con una... Y es tu
tu calidad de absolutamente persona, nada, sí. ¿no? Entonces, ese diferencial, siento que mi labor no queda solamente ahí, ¿no? Por eso soy a veces muy pesado con la asistencia y la puntualidad y el entregable, porque está bien, si el diseño está bien, ya no importa si faltó esto o el otro, pero cuando chambees y te falte, sí va a importar, ¿no? Entonces, y a veces digo, no, ya, mejor, ahí nomás, pero como que me quiero ganar esa batalla, quiero hacer esa pelea, porque siento que no solamente basta con dictar el curso, sino un poquito más, ¿no? Y a veces te ganas el odio y te ganas el amor de un día para otro, ¿no? Porque cuando te pongo 18 soy el mejor y cuando te pongo 12 soy el peor, ¿no? Y ahí sí, profe, ¿por qué me puso 12? ¿No? Pero cuando te puse 18 no me preguntaste por qué te puse 18, ¿no? Entonces, pero el alumno está en un proceso de encontrarse a sí mismo, de madurez, como todos hemos pasado, ¿no? Y se entiende, ¿no? Pero ahora me toca estar de este lado, ¿no? Y bacán, ¿no? Y ese reconocimiento cuando viene ya, ¿no? Me encuentro con chicos, a veces van a Toulouse o de jurado en otros cursos, ¿no? Y como que también pasa, ¿no? Que tú pasas así, hola, ¿qué tal? Y la mirada del desprecio, ¿no? Así, ¿Ya ha pasado? Sí. Wow. Ay, sí, claro. Sí, la mirada láser, ¿no? Y claro, y uno dice, ¿verdad que desaprobó, no? Así. O también pasa, Acabo de acordarme. que te saludan y no te acuerdas, pues. Y tú, profe, no se acuerda de mí. ¿Cuántos alumnos? Y son como 100 alumnos por cada ciclo, más o menos. Pero finge que los conoces. O sea, yo No, puedo es hacer que cada. lo que pasa es que yo tengo ¿cómo se llama? un problema y una virtud, ¿ya? Que es que a mí me gusta llamar a los alumnos por su nombre. O sea, no me gusta decir, no sé, tú, la de verde, no sé qué. No, a mí me gusta, ni siquiera el apellido, me gusta aprenderme los nombres de todos. ¿Por qué? Porque a mí me parece que sí, que yo venga y diga, Nico Balbino, y es como, ay, profe, ¿no? O sea, y eso ya luego sé que te puedo pedir cualquier cosa y tú lo vas a tomar distinto, ¿no? A que te digo, a ver tú, la de anteojos, por favor, ¿no? Es como, Sí, yo creo que claro. si te quieres ganar al alumno, apréndete el nombre y con eso vas a ganar bastante, ¿no? Claro. Pero cuesta porque son 20 por salón y los nombres y entre otros salones. Entonces, claro, me aprendo los nombres y me los aprendo, pero después de un año que me tengo que aprender otros nombres, entonces, claro, me cruzo con los alumnos y, profe no se acuerda de mí. Y es como, y en ese momento, la verdad que no, ¿no? Y a veces el alumno lo toma como qué gracioso y otros, profe, no se acuerdan, ¿no? Me eliminan de Instagram. Pero lo gracioso es cuando tú le preguntas al alumno, oye, ¿quién te enseñó taller el ciclo anterior? No se acuerda. Entonces, un solo nombre nada más y no se acuerda. Entonces, yo digo, bueno, son cosas de la chamba, ¿no? Por eso digo, eso es algo bueno porque me los aprendo, pero luego también me genera un compromiso a siempre tener que acordarme y en verdad es bien difícil, ¿no? Sobre todo con los años, ¿no? Porque cada vez me olvido más las cosas y cada vez son más Cancelamos. y cada vez son más alumnos. Sí, pero ahí estamos, sobre todo en la virtualidad, ¿no? Ni la cámara prende. Ay, Sí me pasa. Más difícil Me aprenderse pasa. los nombres. Sí. Con 30 y tantos alumnos, cada vez sale por virtualidad. No, y ahí me pasaba cuando era semi, cuando volvimos la pandemia, algunos cursos, un día era presencial, otro día virtual, pero yo iba y, profe, ¿qué tal? ¿No? Te conozco. Profe, no, pero en la mañana estuvimos en clase. Bueno, pero era virtual, ¿no? Entonces, no prendes la cámara. Bien, buenos recuerdos. Bueno, nada, gracias por la invitación. Los estaba siguiendo en el podcast, ¿no? Sí, Síganos también ustedes. sí, los quiero felicitar, chicos, porque en verdad lo están haciendo bien, ¿no? Y hay que tener también las habilidades para hacerlo bien, pues no, yo creo que no es para cualquiera. No, a veces todo el mundo piensa que ya, yo voy a ser influencer y listo. No todo el mundo puede, no todo el mundo lo logra y creo que lo están haciendo bien, han hecho una buena
inversión, tiene un buen equipo, ¿no? Eso es algo importante. Fernando es Arquitecto, productor. en los créditos. Solo en el guión salimos uno de los 4. Sí, y nada, chicos, yo, como dije, no han sido mis alumnos, pero sí los recuerdo de vista, sobre todo ustedes dos, ¿no? De Toulouse, y bueno, nos hemos visto cuando han estado el año pasado. Yo fácil sin afecto, no me reconoce. Y bueno, Ivana ha sido mi alumna en primero, segundo, tercer ciclo, y aparte perteneces a una generación, ¿no? Justo cuando me preguntaban, muy buena, ¿no? Que siempre hay alumnos bien destacados, ¿no? Pero esas franjas en donde te tocan varios, así, no pasan muy seguido, ¿no? Y en el caso de Ivana y todo tu grupo, sobre todo de taller, la verdad que me acuerdo hasta ahorita, ¿no? Tú mismo me has dicho, ¿no? Que cómo me acordaba los nombres, porque en verdad, más allá de que me propongo acordarme los nombres, en este caso los tengo bien claritos. Es más, tengo las fotos de muchos de los proyectos y todo, ¿no? Porque en verdad hacían las cosas bastante bien y sobre todo era esa mezcla, ese equilibrio, ¿no? Entre ser buen diseñador, pero al mismo tiempo responsable, o sea, ¿no? Porque hay gente que es muy crack, pero como descuidado en la parte técnica. Y por otro lado, que el ambiente del taller era bacán, era chévere, ¿no? Era llevadero, ¿no? Y se mantenía en el tiempo, ¿no? Aparte en general una amistad que no los veías así siempre juntos, ¿no? Y ahora las redes sociales son, pues, pero tendencia, ahí van allá, las marcas están pero así. Sí, se le tiran encima. Y bueno, y tampoco sin quitarle el crédito, ¿no? Porque era también el reflejo de todo lo que nos ha enseñado y nada, estoy demasiado agradecida porque como le comentaba, muchas de las cosas que en algún momento me ha dicho, tanto en la parte, digamos, teórica de la misma carrera, no solamente, sino también en la parte humana. Entonces, es algo que realmente valoro de usted, no solo como profesor, sino como humano, y ahora pues que estemos conversando aquí de esto, realmente sí, alucinante, ¿no? me llena bastante. Claro, aparte de cuando tú entraste, ¿qué tendrías? ¿17, 16? Sí, 17. ¿No? Y verlos ahora ya como más plantados, más maduros, más así. Bueno, aparte, Iván, una vez fuiste jurado, invitada, ¿no? Sí. Y es como una docente en potencia, ¿no? Yo creo que próximamente... Sí, fue uno de, digamos, mis checklists, que era, pues, ser jurado justamente con mi primer profesor de taller. Claro, imagínense ¿no? eso, y Sí, de repente puede llegar algún día. Claro, porque fue virtual, me acuerdo, ¿no? Fue Y virtual, yo estaba así sí. sentado y me dice, sí, va a venir una exalumna, no sé qué, está bien. Porque a veces lo han hecho, ¿no? Y de pronto, sí, se llama Ivana Manucci. Entonces, ya, pero soy mi alumna, así como no, ¿no? Entonces, ya cuando entraste fue como todo fluyó súper bien, ¿no? Entonces, y sin haberlo coordinado antes, ¿no? O sea, eso me pareció chévere, porque claro, si me hubiesen dado a escoger, de repente yo te diría, Ivana, que venga, ¿no? Pero fue como orgánico, natural, estuvo bastante bueno. Y me gustó la manera como hiciste el feedback, porque normalmente se suele pensar, y a veces algunos lo hacen, que así como me hicieron sufrir cuando fui alumno, entonces cuando yo sea profesor, entonces yo también voy a hacer sufrir. No es como el concepto de profesor antiguo. Entonces es como mi venganza, ¿no? Y a veces el que entra como profesor lo toma así y es como que es un feedback más de la crítica y del chancar que del reconocer o el repotenciar, ¿no? Porque tú puedes decir cosas muy buenas, pero cómo lo dices también es importante, ¿no? Que se entienda, no buscar palabras muy técnicas rebuscadas, las cosas claras, simples, pero con ánimo de no chancar, el ánimo de no lastimar, sobre todo, ¿no? Y lo hiciste, la verdad, bastante bien. No fue cruel. Sí, te construiste. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. No se olviden visitar a Hispanos, que esta vez también nos prestó el espacio para poder hacer la grabación del podcast. Una vez más, gracias al profesor Pedro por acompañarnos el día de hoy. Saben que pueden seguirnos en YouTube, ver los audios en Spotify y también seguirnos por nuestras redes sociales. Así que nada, nos vemos el siguiente jueves. Chao. Chao.